atsegin handia da Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Institutuaren kideekin eta zuen guztiekin gogoetak partekatzea. Aurten, biktimei buruz hausnartzea aukeratu dugu. Oso gai garrantzitsua delako, gaurkotasun handikoa, bereziki gaur, eta oso konplexua. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Es un auténtico placer celebrar cada año este seminario Fernando Buesa con los compañeros del Instituto Universitario de Historia Social Valentín de Foronda. Y también con todas las personas que venís y que habéis venido hoy dispuestas a compartir vuestro tiempo y vuestros pensamientos con nosotros. En esta ocasión, para estos 2 días de reflexión, hemos querido poner el foco en la realidad de las víctimas. Se trata de un asunto de gran actualidad en el debate social y político. Bueno, y especialmente hoy, que es el Día de la Memoria, ¿no? Pues qué mejor que dedicar este espacio, ¿no? Para poder reflexionar en torno a las víctimas. Se habla mucho acerca de los distintos tipos de víctimas. Se habla de similitudes y de necesidades comunes a todas las víctimas. También se habla de especificidades y de la necesidad de diferenciar el significado de unas y otras situaciones de victimación. ¿Somos todas las víctimas iguales? ¿Somos diferentes? Yo he reflexionado mucho sobre esto a lo largo de los años, desde mi experiencia profesional con víctimas de delitos violentos diversos, desde mi propia vivencia personal como víctima de ETA y desde los espacios y las reflexiones que he compartido con otras víctimas de ETA, del GAL, del Batallón Vasco Español, de abusos policiales, etc. ¿En qué somos iguales? Todas las víctimas, del signo que sea, somos iguales en nuestro sufrimiento, en la experiencia humana de haber padecido un trauma en nuestras vidas. Pero no debemos quedarnos únicamente en el sufrimiento. También todas las víctimas somos iguales en derechos. Verdad, justicia, memoria, reconocimiento, reparación, son palabras de gran calado que a veces se repiten como un mantra sin detenerse a pensar en su significado. Son necesidades que todas las víctimas tenemos y además son derechos que se nos deberían garantizar. Reparar, según la RAE, es enmendar, corregir, desagraviar, satisfacer al ofendido, remediar un daño o un perjuicio. Desgraciadamente, para nuestros seres queridos que fueron asesinados y para nosotras, la reparación completa es imposible. Pero, en la medida en la que tengamos justicia, memoria, reconocimiento, podremos al menos tener algún tipo de reparación que resulte sanadora para nuestras heridas. Reparar tiene otra acepción que es atender, considerar. Lo primero que necesitamos las víctimas es que se repare en nosotras, que se nos vea, que se nos mire a los ojos y se escuche nuestro relato. Necesitamos actitudes de respeto, empatía y sensibilidad hacia nuestro sufrimiento. La reparación necesita además del reconocimiento. Reconocer nuestra condición de víctimas supone admitir que el sufrimiento que hemos padecido no solo es doloroso, sino también injusto, que lo que nos sucedió estuvo mal y no tuvo ninguna justificación. La reparación requiere memoria, una memoria basada en un relato veraz que deslegitime claramente la violencia que hemos sufrido. La reparación demanda justicia, que los victimarios sean identificados y que asuman la responsabilidad sobre los hechos cometidos y sus consecuencias. Cualquier víctima tiene derecho a acceder a la reparación y a ver reconocidos estos derechos. En este sentido, las víctimas de ETA no somos más víctimas que las víctimas del GAL o que cualquier otra persona que haya visto vulnerados sus derechos fundamentales. Yo pido para todas las víctimas lo mismo que pido para mí. ¿En qué somos diferentes? Los distintos tipos de víctimas nos diferenciamos en que el origen, las causas de nuestra victimación son diversas. Los abordajes globales y superficiales que mezclan diversos hechos históricos, sumando a las víctimas desde la guerra civil al terrorismo, pasando por el franquismo, en una especie de victimización colectiva en el marco de un conflicto, generan confusión, disuelven y desdibujan nuestras realidades y no nos hacen justicia a ninguna víctima. Solo un análisis específico y profundo de cada expresión violenta, de sus particularidades, razones y objetivos, nos permitirá construir un relato con rigor,
llegar al fondo de la cuestión y comprender el significado de lo que nos ha sucedido. Analizar asignaturas pendientes para la reparación efectiva de las víctimas. Aprender de ello y poder así erradicar para siempre el germen de la violencia que padecimos. La sociedad vasca debe pisar fuerte sobre el reconocimiento y conocimiento de lo ocurrido y sobre las responsabilidades de cada cual. En mi caso, el asesinato de mi aita fue un asesinato político. ETA utilizó de forma sistemática el terror, la amenaza y el asesinato con el objetivo de imponer un proyecto político totalitario que no admitía la diversidad ideológica o de sentimientos de pertenencia de la sociedad vasca. Ningún análisis de lo sucedido puede obviar este significado del terrorismo de ETA. Además, una característica especial en el caso de ETA es el apoyo y la justificación con los que ha contado por parte de un sector de la sociedad vasca. Todavía hoy, a estas alturas, se aprecian actitudes y se escuchan mensajes en el entorno de Sortu que justifican la existencia de ETA como una estrategia necesaria en el pasado. Rechazar la violencia en general y mantener un discurso ambiguo en relación a ETA no es de recibo. La deslegitimación clara del terrorismo de ETA, el reconocimiento de que la violencia utilizada en este país a lo largo de los años para conseguir objetivos políticos nunca fue legítima, es para mí la principal asignatura pendiente. Eskerrik asko. Muchísimas gracias. Egun on, guztiori, buenos días a todos. Fue Tony Judt, el historiador Tony Judt, uno de los nuestros, uno de los primeros en denunciar el olvido de las víctimas a lo largo del turbulento siglo XX. Las víctimas, efectivamente, durante mucho tiempo han sido consideradas como el peaje imprescindible que había que pagar para el progreso, para el desarrollo, como los daños colaterales inevitables en determinados procesos sociales. Pero las cosas comenzaron a cambiar en los años 70 del siglo pasado, cuando las víctimas comenzaron a recuperar la voz y se hacían cada vez más visibles, cada vez más presentes, hasta ocupar el centro del debate político. En este cambio tuvo un papel crucial películas y documentales sobre la Shoah, sobre el Holocausto judío, y también fue trascendental el papel de testimonios sobrecogedores de los supervivientes de los campos de exterminio, como el caso de Primo Levi. Y hay que decir que algo parecido ha pasado también con las víctimas de la tragedia vasca. Hubo una primera fase donde las víctimas fueron marginadas. Hubo una primera fase donde las víctimas fueron ignoradas, ocultadas, abandonadas y, por supuesto, desatendidas. En muchos casos, las víctimas fueron también estigmatizadas. Y con Reyes Mate podemos decir que en algunos casos pues murieron dos veces, hubo una doble muerte, la muerte real y la muerte cívica, la muerte simbólica. Ahora, por fortuna, estamos en una segunda fase donde las víctimas de esta tragedia vasca, que de acuerdo con la contabilidad que hizo el informe Foronda, pues nada más el número de asesinatos se acercan a 1000 personas. Por no hablar de heridos, por no hablar de mutilados, por no hablar de desperfectos físicos. Digo que estamos en una segunda fase donde las víctimas han adquirido visibilidad y las víctimas están obteniendo el reconocimiento, la compasión y la empatía por el sufrimiento injusto, por el dolor injusto e inhumano al que han sido sometidas durante tanto tiempo. Hace unos días yo estuve en San Sebastián en un congreso, en una reunión académica muy parecida a esta, que organizó el Instituto Valentín de Foronda con el Centro Memorial, y hablamos de la importancia de las víctimas y más concretamente de la importancia del testimonio de las víctimas. Y llegamos a 3 conclusiones que me gustaría comentarles rápidamente, ¿no? Una primera es que el testimonio de las víctimas es importante no solo a nivel personal, como nos recordaba Sara hace un momento,
importante no solo como forma de recuperación individual para superar el trauma al que han sido sometidas. También el testimonio de las víctimas es importante desde una perspectiva social, para recuperar el equilibrio que ha sido roto por el terror y por la violencia política. Las víctimas son testimonio insobornable del horror, de un horror que nunca debió haberse producido, y su memoria, la memoria de las víctimas, es el mejor antídoto para que no regrese la barbarie. Pero hay también una tercera perspectiva que a mí me parece importante como historiador y como ciudadano, porque el testimonio de las víctimas no solo nos permite acceder a un ámbito de la experiencia y de la conciencia humana que de otra forma sería imposible, sino también porque el testimonio de las víctimas, cuando viene cargado de reflexión, de serenidad y de templanza, nos hace a todos mucho más humanos, ¿no? En esta breve intervención me gustaría trasladarle algunas reflexiones que se hicieron en aquel foro y que coinciden con lo que decía Marta hace un momento, ¿no? Uno de los intervinientes en aquel foro decía que desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del sufrimiento y desde el punto de vista de los derechos, todas las víctimas son iguales y merecen el mismo trato en materia de verdad, justicia, reparación, reconocimiento y empatía social. Pero también se decía que lo que hace diferente a las víctimas es la etiología de la violencia. Lo que les distingue es la intencionalidad política de los ejecutores, ¿no? Y en este sentido enlazo con una reflexión que he leído estos días en un periódico a Fernando Savater, que seguramente habrán visto también ustedes. Y decía Savater, refiriéndose a este mismo asunto, que si bien todas las violencias son perseguibles y condenables, hay también una diferencia entre aquellos uniformados que recurrieron a la violencia traicionando la confianza social de la que habían sido investidos y aquellos otros que recurrieron a la violencia y al terror con la intención de imponer su proyecto político totalitario. Estamos, como decía Sara, efectivamente en un momento diferente, en un momento que exige una profunda reflexión, un profundo análisis sobre todo este proceso que es ciertamente complejo. Y estamos, yo creo, en un escenario magnífico, en este foro que se viene perpetuando desde hace algún tiempo, gracias a la colaboración entre la Fundación Fernando Buesa y el Instituto, y estamos también este año todos, pero de manera muy significativa con especialistas de muy alto nivel. La cuestión sigue pendiente, la cuestión sigue sin resolverse, quedan todavía muchos flecos pendientes, pero yo estoy seguro que este foro, que esta reunión, servirá, nos permitirá dar un paso más. A mí me gustaría terminar mi intervención expresando, lo he hecho ya, mi satisfacción por esta colaboración con la Fundación Fernando Buesa y por supuesto, quisiera agradecer a todas aquellas personas, que han sido muchas, que han hecho posible esta reunión. Por parte de la Fundación Fernando Buesa, quisiera agradecer a Eduardo Mateo por todo su trabajo y por parte del Instituto, también a Antonio Rivera, que han sido piezas destacables para que esta reunión tenga lugar. Muchísimas gracias.